¿Qué pasa si tu deseo de estar solo no es un signo de tristeza, sino un signo de que tu alma está cansada de sobrevivir en ambientes donde necesitas fingir que estás bien? ¿Qué pasa si esta retirada que usted llama aislamiento es en realidad el primer momento en mucho tiempo en el que su sistema emocional finalmente ha podido respirar? Quizás lo hayas notado en pequeñas cosas. Recibes un mensaje y no tienes ganas de responder. Alguien te invita a salir, y a una parte de ti incluso le gusta la persona, pero todo tu cuerpo pide silencio. Estás en una conversación ordinaria, escuchando las mismas quejas, los mismos temas, los mismos ciclos, y en tu interior surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué esto me cansa tanto? Este video trata sobre eso, de personas sensibles que no dejaron de amar a los demás, pero empezaron a darse cuenta de que muchas presencias cuestan demasiado. De aquellos que sienten demasiado, absorben demasiado, perciben demasiado. De aquellos que entran en un lugar y captan la atmósfera antes de que nadie diga nada. De aquellos que llegan a casa después de una simple cita, una reunión familiar, una conversación en el trabajo y sienten como si llevaran todo el día cargando pesos invisibles. No te estás poniendo raro. No necesariamente te estás enfriando. Y tal vez no te estés aislando porque te has rendido con la gente. Tal vez te estás aislando porque, por primera vez, empezaste a darte cuenta de cuánto te abandonaste para encajar. Jung observó que cada ser humano construye una persona, una máscara social, una forma de adaptarse al mundo. Sonríes cuando no quieres. Responde cuando está exhausto. Y durante mucho tiempo lo llamaste educación, madurez o convivencia. Pero aquí comienza el problema. Las personas sensibles no conviven simplemente. Ellos absorben. Perciben microtonos en la voz. Sienten cuando alguien es diferente. Identifican tensión donde otros dicen que no existe. Notan miradas, pausas, silencios, cambios sutiles de energía. Y cuando haces esto todos los días, en cada lugar, con cada persona, tu cuerpo empieza a pedir distancia. No porque odies al mundo, sino porque tu mente necesita dejar de procesar el mundo por unos momentos. La psicología demuestra que un exceso de estímulos emocionales puede provocar un estado de agotamiento interno. Pero la espiritualidad llama a esto una pérdida de frecuencia. Es cuando pasas demasiado tiempo intentando adaptarte al ruido de los demás y empiezas a olvidar el sonido de tu propia presencia. Por eso el silencio empieza a sentirse tan bien. No está vacío. Es recuperación. No es una soledad ordinaria. Es reorganización. Te empieza a gustar estar solo porque, solo, nadie exige una versión tuya. Nadie pide una explicación. Nadie fuerza una sonrisa. Nadie invade tu campo emocional con prisas, presiones o dramas repetidos. Solo te vuelves a escuchar a ti mismo. Y quizás ese sea el beneficio más importante de este vídeo. Comprenderás por qué este deseo de alejarte puede ser menos un escape y más un llamado interno. Aprenderás a diferenciar la soledad del doloroso aislamiento. Comprenderás por qué ciertas relaciones empezaron a pasar factura. Verás cómo tu sensibilidad, mal comprendida, se convierte en agotamiento. Pero cuando está bien dirigida, se convierte en percepción, fuerza y claridad. Porque hay una diferencia entre huir de la vida y retirarse para no perderse. Y el patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. Las personas más sensibles no solo buscan la paz. Están tratando de regresar a un lugar interno donde no necesitan violarse para ser aceptados. Pero esta paz encontrada en aislamiento tiene un origen más profundo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. La primera habilidad identificada en personas muy sensibles es la capacidad de reconocer la paz donde la mayoría ve el vacío. Para muchos, estar solo parece un castigo. Para una persona sensible, a veces es un alivio. No porque no le guste nadie, sino porque el silencio ofrece algo raro, la ausencia de invasión. Cierras la puerta del dormitorio, desactiva las notificaciones, quítate el peso de la cara,
Deja de responder automáticamente. Y, por primera vez en el día, siente que no necesita controlar el estado de ánimo de nadie. Esta paz no surge de la nada. Jung observó que la psique humana necesita recuerdos para reorganizar lo que el mundo externo estropea. Cuando pasas todo el día expuesto a voces, expectativas, exigencias, tensiones y pequeños conflictos, tu mente sigue funcionando incluso cuando todo parece normal. Puede que estés sentado en el sofá, pero por dentro todavía estás repitiendo esa conversación, ese tono extraño, ese mensaje seco, esa mirada que parecía decir algo que nadie dijo. Una persona sensible rara vez vive solo el acontecimiento. Ella vive el acontecimiento, lo interpreta y luego siente las capas invisibles del acontecimiento. Por eso un simple encuentro puede resultar tan agotador. No fue solo el café, no fue solo la conversación, fue toda la lectura emocional que hiciste mientras sonreías, respondías y tratabas de parecer tranquilo. Pero aquí está el problema. Muchas personas sensibles empiezan a pensar que esa necesidad de estar sola es un defecto. Se comparan con los que salen todos los días, hablan con todo el mundo, responden rápido, participan de todo y no parecen molestarse por nada. Entonces surge la culpa. ¿Por qué no puedo ser más ligero? ¿Por qué me canso tanto de las cosas simples? ¿Por qué necesito desaparecer por un tiempo para sentirme normal? Pero la pregunta que realmente es más profunda es esta. ¿Qué pasa si no estás cansado de la vida, sino cansado de vivir sin espacio interior? El uso correcto de la soledad comienza cuando se deja de tratar el silencio como un fracaso social. El silencio, para una persona sensible, puede ser un lugar de recalibración. Aquí es donde tu sistema nervioso baja la guardia, donde tu respiración vuelve a su ritmo natural, donde tu persona se relaja, donde no es necesario realizar alegría, paciencia, disponibilidad o fortaleza. En la práctica, esto aparece en momentos muy sencillos. Sientes alivio cuando se cancela una cita. Prefieres comer solo después de un día ajetreado. Pones música baja, apagas algunas luces y sientes que el mundo finalmente se ha vuelto soportable. No quieres explicar nada, no quiere discutir nada, no quiere demostrar nada. Solo quiere existir sin verse arrastrado por demandas externas. Y esto no es necesariamente un aislamiento destructivo. Podría ser una protección emocional inteligente. La espiritualidad diría que estás recuperando tu frecuencia. La psicología diría que estás saliendo de una sobreestimulación. Jung llamaría a esto un regreso al centro psíquico, donde la persona se retira para escuchar contenidos internos que fueron ahogados por el ruido de la persona. Pero hay un detalle importante. La paz del aislamiento solo cura cuando te devuelve a ti mismo. Si empieza a transformarte en miedo, rigidez y rechazo automático a cualquier contacto humano, entonces la protección se ha convertido en prisión. Por tanto, la corrección es no obligarse a estar con todos. Tampoco está desapareciendo del mundo. La corrección es aprender a percibir la diferencia entre un silencio que restaura y un silencio que esconde heridas inesperadas. El silencio que restaura te hace más claro. El silencio que esconde te hace más cerrado. El silencio que restaura te hace volver mejor. El silencio que se esconde te hace perder las ganas de volver. Y las personas sensibles necesitan aprender esta diferencia con honestidad. Porque el aislamiento muchas veces comienza como una medicina, pero si no hay conciencia, puede convertirse en un escondite. Aún así, hay una razón por la que esta paz se siente tan necesaria en este momento. Es posible que haya pasado demasiado tiempo viviendo en modo de respuesta. Responder a mensajes, respondiendo a las expectativas, responder a las críticas, respondiendo a las necesidades de los demás, respondiendo incluso a emociones que ni siquiera eran las tuyas. Entonces, cuando estás solo, algo dentro de ti deja de reaccionar. Y cuando dejas de reaccionar, empiezas a darte cuenta de lo lejos que estabas de ti mismo. Esta es la primera señal de reorganización. No es solo querer la paz,
es darte cuenta de que tu paz estuvo siendo negociada todo el tiempo. Y una persona sensible, cuando finalmente se da cuenta de esto, empieza a elegir mejor dónde pone su energía. Pero esta elección revela otro punto, porque el verdadero desgaste no comienza en el silencio, comienza en relaciones repetitivas que te obligan a abandonar tu propia frecuencia para seguir perteneciendo. El segundo patrón identificado en personas muy sensibles es el agotamiento ante relaciones que se repiten sin profundidad. No se trata solo de hablar, se trata de entablar contactos donde no pasa nada real. La persona habla, tú escuchas. Hablas, la persona no lo siente. Los temas giran en torno a las mismas quejas, los mismos juicios, los mismos dramas, los mismos ciclos, y al final regresas a casa con la sensación de haber participado en algo que no te alimentó. Jung observó que la persona existe para facilitar la convivencia. Te ayuda a trabajar, hablar, moverte por el mundo y cumplir roles sociales. Pero cuando persona se convierte en prisión, empiezas a vivir solo en la superficie. Dices, está bien cuando no todo está bien. Te ríes para evitar crear un clima. Aceptas evitar el agotamiento. Te quedas hasta el final de una cita en la que hace tiempo que tu alma se fue. Y las personas sensibles perciben con mayor intensidad esta desconexión. Sienten cuando una conversación no tiene presencia. Sienten cuando alguien habla solo para llenar el silencio. Sienten que todo un grupo representa la normalidad, pero debajo hay competencia, envidia, necesidad o tensión. Y eso es agotador. Es agotador porque no solo escuchas palabras, estás leyendo todo el campo, la habitación, el tono, la intención oculta, el cambio de look. La energía que queda después de que alguien hace un comentario disfrazado de broma. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Mucha gente. Las personas sensibles tratan de obligarse a permanecer en relaciones que agotan su energía solo para evitar parecer difíciles, frías o egoístas. Ellos piensan, tal vez estoy exagerando, tal vez necesito ser más sociable, tal vez esté mal querer distanciarse. Entonces, siguen yendo a los mismos lugares, respondiendo a las mismas personas, escuchar los mismos arrebatos que nunca vieron cambios, sentados en las mismas mesas donde necesitan bajar las luces para no molestarlos. Y la pregunta que duele por dentro es esta. ¿Cuántas veces has salido de una cita sintiéndote más solo que cuando llegaste? Esa es la señal. La presencia equivocada puede generar más soledad que ausencia, porque hay una soledad que sucede en la habitación, en el silencio. Y hay una soledad más profunda, estar rodeado de gente y, sin embargo, no sentirse visto. Es esta soledad la que desgasta a la persona sensible. Ella no busca una multitud. Estás buscando la verdad. No quieres demasiado contacto. Quiere contacto con el alma. Quieres conversaciones en las que no tengas que fingir estar interesado en algo que ya no resuena. Quieres relaciones en las que puedas respirar sin interpretar cada movimiento. Quieres estar con alguien y sentir descanso, no vigilancia. La psicología demuestra que las relaciones sociales requieren energía para la autorregulación. Tú regulas lo que dices, regula las expresiones, regula las reacciones, regula los límites, incluso regula la intensidad de tu propia presencia. Para alguien menos sensible, esto puede pasar desapercibido. Para usted, puede parecer un trabajo interno constante, como estar en una reunión familiar donde todos hablan, pero sientes las viejas tensiones circulando debajo de la mesa. Nadie habla directamente, pero todo está ahí. Crítica velada, la comparación, el cargo, la expectativa de que sigas siendo quien siempre fuiste. Y, en este momento, su deseo de estar solo no nace de la arrogancia. Proviene de la comprensión de que necesitas abandonar partes de ti mismo para seguir siendo aceptado. El uso correcto de esta percepción no consiste en transformar el cansancio en culpa.
Cuando una relación te deja repetidamente confundido, pesado o disminuido, tu cuerpo te está ofreciendo información. No significa que tengas que cortar a todos. No significa que debas juzgar a las personas como inferiores. Significa que debes dejar de llamar amor a lo que requiere un constante abandono de ti mismo. La solución es simple, pero profunda. Observa el efecto que te dejan determinadas presencias. Después de hablar con esta persona, ¿te sientes más claro o más confundido? ¿Más completo o más fragmentado? ¿Más en paz o más contraídos? Este es el mapa. Las personas sensibles necesitan aprender a confiar en lo que sucederá después. Porque a veces, durante la interacción, la persona funciona muy bien. Tú sonríes. Conversación. Todo parece normal, pero luego, cuando llega a casa, siente un peso sin nombre. Este peso es el lenguaje psíquico. Es la sombra mostrando que una parte de ti ha sido silenciada para mantener la armonía. Y cuando esto sucede repetidamente, la separación comienza a surgir de forma natural. No planeas. Simplemente pierdes la voluntad. Los mensajes quedan sin respuesta. Las invitaciones parecen demasiado grandes. Los temas parecen demasiado estrechos. Y el silencio empieza a parecer más honesto que determinadas empresas. Pero aquí hay una delicada verdad. No todas las personas superficiales son malas. A veces simplemente vive en una capa donde ya no puedes quedarte. Y esto también es parte de la individuación. Jung descubrió que crecer internamente requiere abandonar viejas identificaciones. A veces no se pierden amigos. Pierdes compatibilidad con la versión de ti mismo que necesitaba ese entorno. Por eso duele, porque el cuerpo quiere paz, pero la memoria quiere pertenencia. Una parte de ti siente alivio cuando te alejas. Otra parte siente culpa por no poder volver a ser como antes. Pero el patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. Cuando una persona sensible empieza a acercarse a su propia verdad, todo lo que es repetitivo, falso o emocionalmente pesado empieza a sonar demasiado. Lo que antes parecía normal ahora te molesta. Lo que antes era soportable ahora se agota. Lo que una vez aceptaste en silencio, ahora se siente como una traición a tu propia alma. Y es exactamente en este punto donde nace la protección inconsciente. Porque cuando la psique se da cuenta de que ciertos vínculos amenazan tu paz interna, comienza a cerrar puertas antes de que puedas explicar por qué. El tercer patrón identificado en personas muy sensibles es la protección emocional inconsciente. Ahí es cuando empiezas a alejarte antes de que puedas explicar por qué. No lo decidiste racionalmente, no hiciste una lista, no creaste una teoría, pero de repente algo dentro de ti empieza a decir que no. No para determinadas invitaciones, no para ciertas conversaciones, no para determinadas presencias, no para ambientes que previamente aceptaste solo para mantener la paz. Esta protección surge cuando tu psique se da cuenta de que has estado disponible durante demasiado tiempo para aquello que te desorganiza. Jung observó que el inconsciente no solo habla con o sueños o símbolos, también habla de resistencia, por cansancio, por molestias, por esa sensación extraña en el cuerpo cuando aparece una persona específica en la pantalla del celular. Miras el mensaje, e incluso antes de leerlo todo, sientes una contracción. Una parte de ti ya lo sabe. No es ira, no es desprecio, es memoria emocional. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente intentó justificar. Recuerda cuántas veces saliste de esa conversación sintiéndote pesado. ¿Cuántas veces has escuchado sin ser escuchado? ¿Cuántas veces has recibido a alguien que luego desapareció cuando lo necesitabas? ¿Cuántas veces has disminuido tu verdad para no perder el vínculo? Y cuando esto vuelve a suceder, aparece la protección. Pero aquí está el problema. Muchas personas sensibles confunden protección con frialdad. Empiezan a pensar que se han vuelto malos, que son egoístas, que han perdido la capacidad de amar, que deberían ser más pacientes, más abiertos, más comprensivos. Luego traicionan sus propios límites, responden cuando no quieren, aparecen cuando no tienen energía.
Aceptan conversaciones que ya saben dónde terminarán. Permiten pequeñas invasiones porque temen parecer duros. Y la pregunta que atraviesa este punto es sencilla. ¿Cuántas veces has llamado bondad a lo que, en el fondo, era miedo a desagradar? Esta es una de las heridas centrales de la persona sensible. Aprendió a medir su valor por su capacidad de acoger. Si alguien lo necesitaba, ella estaba ahí. Si alguien se desahogaba, ella escuchaba. Si alguien creaba tensión, ella intentaba suavizarla. Si alguien se alejaba, se culpaba a sí misma. Con el tiempo, esta sensibilidad deja de ser un regalo y se convierte en una servidumbre emocional. Te conviertes en una casa abierta, pero sin puertas. Todos entran, todos hablan. Cada uno deposita algo. Y luego te quedas recogiendo los restos psíquicos de conversaciones que ni siquiera eran tuyas. La psicología demuestra que las personas con mucha empatía tienden a captar señales emocionales con mayor intensidad. Pero el punto espiritual es aún más sutil. Tu frecuencia comienza a verse moldeada, por lo que permites que permanezca demasiado cerca. No porque el otro tenga poder absoluto sobre ti, sino porque lo que toleras repetidamente comienza a enseñarle a tu sistema lo que es normal. Lo normal se convierte en tensión. Lo normal se convierte en una carga. Lo normal se convierte en drama. Lo normal se convierte en disponibilidad infinita. Y luego, el cuerpo hace lo que la conciencia tardó mucho en hacer. Se cierra. Tienes sueño antes de una cita. Sientes dolor de cabeza ante una conversación difícil. Te irritas cuando tienes que responderle a alguien que siempre agota tu energía. Tienes ganas de cancelarlo todo y quedarte en silencio. La protección emocional inconsciente es el intento de su psique de evitar un colapso mayor. Ella no quiere volverte insensible. Quiere impedir que sigas confundiendo amor con invasión. Pero aquí es donde los pacientes traicionaron esta capacidad. Recibirían la señal interna e inmediatamente intentarían ahogarla. Se dijeron a sí mismos, no es nada. Estoy exagerando. Tengo que ser mejor. Esa persona no quiso hacer daño. Y tal vez realmente no lo hizo. Pero la cuestión no es solo la intención del otro. El problema es el efecto repetido en ti. Es posible que alguien no tenga intención de lastimarte y aún así agotarte. A alguien le puedes gustar y aún así no respetar tu ritmo. Alguien puede ser importante en tu historia y aún no encajar en tu fase actual. Esta es una verdad difícil, porque las personas sensibles suelen buscar justificaciones para no aceptar sus propios límites. Analizan demasiado, esperan demasiado, perdonan demasiado rápido. Explican el comportamiento de otras personas con tanta profundidad que se olvidan de observar su propio sufrimiento. Antes de continuar, consulta nuestra guía preparada para personas que sienten demasiado y están aprendiendo a transformar la sensibilidad en claridad, límites y fuerza interior. Fue creado para ayudarte a reconocer patrones emocionales, proteger tu energía y reconstruir tu paz sin culpa. Ahora entiende esto. El uso correcto de la protección emocional no es cerrarse al mundo. Es aprender a abrir la puerta con conciencia. No es necesario responder a todos los mensajes en el momento en que llegan. No es necesario aceptar todas las invitaciones para demostrar que amas a alguien. No es necesario que estés disponible para conversaciones que siempre terminan contigo, más pequeño de lo que empezaste. No es necesario explicar detalladamente cada límite para que sea válido. A veces la frase más espiritual que puedes decir es, ahora no puedo, sin culpa, sin discurso, sin pedir permiso para preservar tu paz. La corrección comienza cuando dejas de tratar tu límite como agresión. El límite no es un castigo. El límite es el contorno. Es la línea donde tu energía deja de ser territorio público. Es el lugar donde tu sombra comienza a revelar algo importante. La parte de ti que estaba enojada por ceder siempre. La parte de ti que estaba cansada de sonreír. La parte de ti que aceptó poco para no perderlo todo. La parte de ti que, en el fondo, sabía que necesitabas elegirte a ti mismo.
Jung descubrió que la sombra no es solo el lado malo de la personalidad. También alberga una fuerza reprimida, coraje reprimido, ira sana reprimida, poder de decisión reprimido, capacidad de decir no reprimido. Y cuando la persona sensible comienza a entrar en contacto con esta sombra, cambia. No se vuelve cruel, se vuelve más completo. No dejes de sentir. Empiezas a sentir sin abandonarte. En la vida cotidiana, esto aparece casi de forma invisible. Lees un mensaje y decides responder más tarde. Vas a una cita, pero te marchas cuando te das cuenta de que tu cuerpo ya ha dado la señal. Dejas de meterte en discusiones circulares. No logras explicar tu esencia a aquellos que solo quieren reducirte a una versión antigua. Te das cuenta de que no es necesario defender la paz con ira. Se puede conservar firmemente, y esto cambia por completo la relación con la soledad. Porque ahora estar solo no se trata solo de escapar, es presencia en el entrenamiento. Se trata de volver a entrar y preguntar, ¿qué fue en mí aceptar que me invadieran para no ser rechazado? Esta pregunta abre una puerta profunda, porque la protección emocional inconsciente no parece simplemente mantenerte alejado de los demás. Parece mostrarte dónde te has desviado de ti mismo. Quizás no tengas frío, quizás estés lúcido, quizás no seas difícil. Tal vez simplemente dejó de romantizar los entornos que le costaban la paz. Y cuando comienza esta lucidez, sucede algo aún más profundo. Te das cuenta de que el distanciamiento no se trata solo de las personas. Se trata de una necesidad urgente de reorganización interna. El cuarto patrón identificado en personas muy sensibles es la necesidad de reorganización interna. Es entonces cuando el aislamiento deja de ser solo descanso y empieza a aparecer una farsa. No solo querrás estar alejado del ruido. Quieres entender por qué ciertas cosas ya no tienen sentido. Los lugares cambian de peso. Las conversaciones cambian de tono. Las personas que alguna vez parecieron suficientes, ahora parecen distantes de algo que no puedes nombrar. Y poco a poco te das cuenta de una verdad incómoda. No solo te estás alejando de los demás, te estás alejando de viejas versiones de ti mismo. Jung llamó a este movimiento individuación. Es el proceso en el que la persona comienza a salir de la vida automática y se acerca a la verdad misma. La persona comienza a resquebrajarse. La máscara social pierde fuerza. Lo que solías hacer para complacer empieza a parecerte falso. Lo que solías aceptar como pertenencia comienza a parecerte pesado. Ya no puedes decir que sí con la misma facilidad. Ya no puedes reírte de las mismas cosas. Ya no puedes fingir que todo está bien en ambientes donde tu alma permanece en silencio a la defensiva. Pero aquí está el problema. Muchas personas sensibles intentan impedir esta reorganización. Sienten que están cambiando, pero intentan volver a su antiguo rol. Intentan ser la persona disponible habitual, el amigo que todo lo entiende, el hijo que no trabaja, el compañero que aguanta en silencio, la persona tranquila que nunca crea conflictos. Pero, por dentro, algo empieza a resistirse. La psicología demuestra que todo cambio de identidad genera malestar, porque lo conocido se siente más seguro, incluso cuando duele, y lo nuevo parece amenazador, incluso cuando libera. Por eso es posible que te sientas culpable al cambiar. Es posible que extrañes a personas que ya no coinciden con tu paz. Es posible que sienta miedo de convertirse en alguien que los demás no reconocen. Pero la pregunta más fuerte aquí es, ¿qué pasa si tu soledad actual no es abandono, sino preparación para una versión de ti que aún está naciendo? Esa es la solución. Deja de interpretar cada separación como una pérdida. A veces, la separación es una limpieza interna. Empiezas a darte cuenta de lo que es tuyo y de lo que te han puesto. Creencias que heredaste, miedos que has absorbido, culpa que nunca nació de tu alma, obligaciones emocionales que llamaste amor. En la vida cotidiana, esto aparece cuando te sientas solo en la cocina, con el móvil boca abajo,
y sientes que ya no quieres vivir respondiendo al mundo. Aparece cuando cancelas una cita y en lugar de tristeza, sientes alivio. Aparece cuando te miras al espejo y no sabes exactamente en quién te estás convirtiendo, pero sabes que no puedes volver a ser quien eras. Este punto es delicado, porque la reorganización interna no siempre es bonita. A veces parece confusión, parece demasiado silencioso, parece falta de voluntad. Se siente como un distanciamiento, parece una fase en la que no sabes cómo explicar lo que sientes, solo sabes que necesitas espacio. Pero Jung observó que la psique se retira cuando necesita integrar contenidos que han sido ignorados. La sombra comienza a elevarse, no para destruirte, pero para devolver partes de ti que quedaron atrapadas en el esfuerzo de complacer. Quizás tu ira esté regresando, quizás tu firmeza esté regresando, quizás tu obstinación esté regresando. Tal vez tu sensibilidad ya no se utilice solo para comprender a los demás, sino que esté empezando a utilizarse para comprenderte a ti. Esta es una señal de crecimiento, porque es posible que durante mucho tiempo hayas vivido como una antena, captando todo, sintiendo todo, intentar. Estoy tratando de equilibrar todo, pero ahora la vida pide raíces, no solo percepción, presencia, no solo empatía, dirección, no solo dar la bienvenida, elección. El uso correcto de esta fase es no intentar llenar el vacío demasiado rápido. Muchas personas, cuando sienten este espacio interior, buscan distracción. Vuelven a viejas conversaciones. Envían mensajes a quienes ya no les va bien. Aceptan invitaciones que no quieren. Pasan horas en las redes sociales simplemente para no afrontar el silencio. Pero el silencio, en este momento, es un laboratorio. Es donde descubres lo que aún vive en ti cuando nadie te mira. Es allí donde realizas tus verdaderos deseos, tus verdaderos límites, tu verdadero cansancio, tu verdadera hambre. La soledad aquí no es un escape, es reconstrucción. Es como arreglar una casa después de años de recibir visitas que lo cambiaron todo. Empiezas a devolver todo a su lugar, tu paz, tu energía, tu atención, tu fe, tu voz. Y cuanto más te reorganizas, más selectivo te vuelves, no por orgullo, pero para mayor claridad. Te das cuenta de que ya no quieres estar en lugares donde necesitas abandonarte para ser aceptado. Ya no quiere participar en conversaciones que giran en torno a la ausencia de conciencia. Ya no quiere ofrecer una presencia profunda a quienes solo aparecen cuando necesitan descargar algo. Ya no quieres mantener relaciones solo. Y esto puede asustar a quienes estaban acostumbrados a su antigua disponibilidad. Algunas personas dirán que has cambiado. Y tal vez tengan razón. Realmente has cambiado. Pero no todo cambio es una pérdida de esencia. Algunos cambios son retornos, regreso al centro, regreso al cuerpo, regresa a tu propia frecuencia. Vuelvo a la parte de ustedes que supo desde el principio que la paz es también lenguaje divino. El patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Cuando una persona sensible entra en una reorganización interna, deja de buscar cualquier empresa y empieza a buscar coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que permites, entre lo que crees y lo que practicas, entre lo que amas y lo que aceptas, entre la vida que se muestra por fuera y la verdad que crece por dentro. Y cuando esa coherencia empieza a nacer, la soledad deja de ser solo ausencia de personas. Se convierte en una verdadera fase de crecimiento, porque estar solo en este momento no es el fin de la conexión. Es el lugar donde aprendes a conectarte sin perderte. El quinto patrón identificado en personas muy sensibles es la transformación del aislamiento en soledad consciente. Hay una profunda diferencia entre esconderse del mundo y encontrarse en silencio. El aislamiento nace del miedo. La soledad nace de la presencia. Aislamiento dice, no quiero sentir nada. La soledad dice, necesito sentir con claridad. Y para una persona sensible,
Esta diferencia lo cambia todo. Porque, después de absorber tanto ruido, exigencias, tensiones y expectativas, estar solo puede convertirse en el primer espacio donde el alma vuelve a crecer sin interrupción. Empiezas a notar pequeñas cosas. Desayuno en silencio. Caminar sin necesidad de hablar. La habitación se arregló a tu manera. Música que no necesita complacer a nadie. La noche que no sales, no respondes, no te explicas, y sin embargo sientes que algo dentro de ti vuelve a su lugar. Pero aquí está el problema. Muchas personas sensibles convierten la protección en prisión. Comienzan alejándose para sanar, pero luego empiezan a evitar cualquier conexión por miedo a ser agotados nuevamente. Cada invitación parece una amenaza, cada conversación se siente como un peso, cada acercamiento se siente como una invasión, y lo que era medicina comienza a convertirse en un muro. La pregunta que hay que hacerse es, ¿te quedarás solo para hacerte más fuerte o para no volver a ser tocado por la vida nunca más? Esta pregunta es importante porque la verdadera soledad no endurece el corazón. Ella organiza, ella limpia, devuelve el discernimiento, te enseña cómo regresar al mundo sin venderte al mundo. Jung observó que la individuación no separa a la persona de la vida. Sucede para que la persona participe más plenamente en la vida. No te retiras para desaparecer, te recuperas para volver diferente, más completo, más tranquilo, más consciente de lo que es tuyo y lo que no. El uso correcto de la soledad es transformar el silencio en escucha. Empiezas a darte cuenta de qué pensamientos son realmente tuyos, qué deseos nacieron de tu verdad, qué decisiones se tomaron solo para complacer, qué relaciones aún tienen vida y que solo siguen existiendo por costumbre, por culpa o por miedo a decepcionar. En la práctica, esto aparece cuando redescubres cosas simples. Un libro sentado en el estante, un paseo pausado, una oración hecha sin hermosas palabras, una larga ducha después de un duro día, una comida preparada con mimo, una tarde sin necesidad de demostrar productividad. Estos momentos parecen pequeños, pero para una persona sensible reconstruyen el campo interior, porque empiezas a habitar tu propia vida nuevamente. No como alguien que siempre está reaccionando, sino como alguien que finalmente elige. La solución es no usarlo, la soledad para negar el amor. Utiliza la soledad para purificar tu forma de amar. No es necesario que te guste estar disponible todo el tiempo. No es necesario demostrar presencia sacrificando la paz. No necesitas mezclarte con todos para demostrar que tienes corazón. Una persona sensible crece cuando comprende que la verdadera conexión no requiere abandono de sí misma. Permite pausa, permitir límite, permitir el silencio, permite el regreso y, lo más importante, te permite seguir siendo tú. Así es como la soledad se convierte en crecimiento espiritual. Ella enseña que la paz no es la ausencia de relaciones. La paz es la ausencia de traición contra uno mismo. Puedes estar solo y estar en comunión. Con tu conciencia, con tu fe, con tu intuición, con su shadow integrado, con la versión tuya que ya no quiere vivir fragmentada. Y entonces algo cambia. Dejas de buscar compañía para escapar del vacío y empiezas a elegir la presencia por resonancia. No quieres más conversación. Quiere la verdad, no más grupos. Quieres coherencia. Ya no quiere ningún cariño. Quiere reciprocidad. Y eso no te hace superior. Te hace más responsable de tu energía. El patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Cuando la soledad se vive con conciencia, devuelve ligereza. Vuelves a entablar relaciones, pero sin abandonarte. Escucha de nuevo, pero sin cargar todo. Amar de nuevo, pero sin perderte. Regresa al mundo, pero ya no des tu paz como precio de entrada. Y entonces comprendes lo que Jung observó sobre las personas profundamente sensibles. No necesitan dejar de sentir. Necesitan aprender a sentir desde un centro, porque cuando hay un centro, el mundo puede hacer ruido.
pero ya no puedes decidir quién eres. La integración final es esta. Las personas sensibles no prefieren estar solas porque han perdido la capacidad de amar. Se están quedando solos porque han comenzado a darse cuenta de que el amor sin límites se convierte en agotamiento. La presencia sin conciencia se convierte en invasión. La bondad sin dirección se convierte en abandono de uno mismo. Y la conexión sin verdad se convierte en ruido. Jung observó que la individuación requiere coraje para pasar por fases en las que nadie entiende exactamente lo que sucede dentro de ti. Desde fuera parece desapego. Por dentro es reorganización. Desde fuera parece silencioso. Por dentro se está curando de viejos patrones. Desde fuera parece frío. Por dentro es un alma que intenta dejar de abandonarse. Entonces, si estás en esta etapa, no conviertas tu soledad en culpa. Observe lo que ella está tratando de mostrarle. Tal vez esté revelando qué lugares agotan su frecuencia. ¿Qué relaciones viven únicamente de tu disponibilidad? ¿Qué conversaciones te alejan de tu verdad? ¿Y qué partes de ti estaban cansadas de pedir permiso para existir? Pero recuerda, la soledad no vino para hacerte inaccesible. Él vino para sanarte. Ella no vino a borrar tu sensibilidad. Vino a enseñar vuestra sensibilidad a tener raíces. Porque cuando una persona sensible encuentra el centro, ya no tiene que elegir entre amar a los demás y abandonarse a sí misma. Aprende a amar sin desaparecer, escuchar sin absorberlo todo, estar presente sin convertirse en territorio emocional de nadie, para salir en silencio cuando se empiece a negociar tu paz. Quizás vuelvas con algunas personas, quizás no. Quizás se reorganicen algunos bonos. Quizás otros terminen sin mucha explicación. Pero lo que ya no puede suceder es que traiciones tu propia alma solo para mantener una vieja versión de pertenencia. El silencio no es el final de tu vida social. Podría ser el comienzo de tu verdadera vida. Quizás el aislamiento no pareció alejarte de la vida. Quizás apareció para devolverte a ti mismo. Esto es lo que lo cambia todo.